poco la transmisión que hago en general. Eh, Perfecto. Y ahora deberíamos estar en línea y lo único que me falta es habilitar el audio. Perfecto. Ya. Parece que estamos todos en orden. Entonces tú estabas preguntando respecto a el feedback de la entrega. ¿Ya? Como Sí. si ahora preguntabas del feedback. Lo que vamos a hacer es revisar el diseño de ustedes, a ver lo que se evalúa es la entrega. ¿Ya? Ustedes van a hacer una entrega para la fecha que está establecida. ¿Ya? Y ese día ustedes van a subir a Canvas los archivos que se pidieron. ¿Ya? Y durante la clase vamos a hacer presentaciones. ¿Ya? Durante la presentación en clase ustedes van a compartir pantalla, van a mostrar su proyecto, vamos a ver entre todos el diseño y vamos a comentar. ¿Ya? Y esa va a ser la instancia en la cual ustedes van a tener feedback de mí o de otros participantes, ¿ya? De quien quiera hacer un comentario, tenga algo que aportar para ir mejorando, ir construyendo sobre lo que ustedes ya han hecho en términos de su diseño. ¿Ya? Y ese va a ser todo el feedback. Lo que hagamos, nos vamos a hacer el esfuerzo de dedicar por lo menos 15 minutos todos concentrados en el diseño de cada uno de ustedes. ¿Ya? Para Ah, analizarlo, para ya, perfecto. entenderlo y para poder compartir cualquier comentario que pudiésemos tener respecto a las decisiones que se tomaron ahí, cómo está hecho el esquemático y todo eso. ¿Ya? Entonces después queda la instancia para corregir y después se entrega más adelante. Ya, bacán. Muchas gracias. Ujú. Ya, entonces quizás lo que voy a partir haciendo ahora es compartir pantalla. ¿Ya? Como se acercan las fechas, yo tenía programado para hoy día. em, yo tenía programado que partiéramos hablando del proyecto. Así que vamos a hacer eso. Share. Ok. Se ve bien la pantalla, me imagino. Espero. ¿Esto está grabando? Sí. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Ya. Perfecto. Que yo a la vez estoy tratando de verificar de si no me olvidé de hacer clic en alguno de los otros botones. Pero por lo menos no se me cayó todo como el martes, así que estamos mejorando. No sé si vieron que publiqué la guía para el proyecto, que yo les dije el martes que se las debía, que se me había ido porque me la pidieron y era razonable que estuviera, y se me fue, se me había ido a hacerlo, así que les pedí disculpas en su momento, lo reitero ahora, pero ya está publicado en Canvas. No sé si alguien la leyó. Yo no lo había leído. Ya, perfecto. Aquí hay una tremenda parte de texto, ¿ya? Que es más que nada la motivación del proyecto. ¿Ya? Así que no se asusten por la cantidad de texto. Eh, me, Me pareció un buen ejercicio personal tratar de comunicar lo mejor posible cuál es el valor que queremos crear con este proyecto, ya que no es solamente una cuestión para estresarlos, digamos, sino que es algo que podría eventualmente pivotar hacia alguna solución interesante. Entonces, bueno, eh, antes de partir con la clase propiamente tal, yo tenía proyectado que conversáramos de esto y que habláramos un poco de cómo van con su proyecto. Entonces, quizás lo mejor es partir introduciendo lo que dice aquí, porque hay un par de aspectos que estaban como implícitos en el tema del proyecto y cosas que ustedes no necesariamente han pensado, o a lo mejor sí, pero es mejor que lo conversemos ahora y imponemos de cómo se abordan estos problemas respecto a los requerimientos del producto en términos de seguridad y qué es lo que tiene que tolerar, etcétera. ¿Ya? Entonces, la descripción del proyecto dice usted tiene que diseñar lo que ya sabemos, ¿perfecto? Ok. En términos de objetivo del circuito, sabemos que queremos hacer un dispositivo USB PD de tipo Source capaz de entregar hasta 100 watts de potencia, ¿ya? Con una alimentación de entrada de 24 volts continuos,
provistos con terminales de tornillos. Todo esto ya lo conversamos antes. Compatibilidad con todo el rango de voltaje y corrientes permitidas bajo la especificación USB PD. Y al menos un conector tipo C. Ya en algún punto de la historia nosotros dijimos si es que iba a ser uno o dos enchufecitos USB-C y creo que como requisito es suficiente con que tenga uno. Si alguno de ustedes se entusiasma y dice, no, yo puedo hacer que tenga dos, fantástico, ¿ya? Pero queda a criterio de ustedes. Y aquí viene como la parte importante, ya que quiero dejar en claro, sobre todo ahora que están trabajando en el esquemático, porque puede que altere un poco los planes que tienen respecto a los sistemas de protección. Ya, dijimos que el dispositivo iba a estar en el compartimento originalmente destinado al enchufe. Ya, por lo tanto, va a estar en un lugar habitado. Ya, no va a estar en un lugar apto para que una persona esté habitando. Por lo tanto, este dispositivo no va a estar sujeto a temperaturas extremas más de 50 grados, 60 grados o a menos de 0 grados, menos de 10 grados en general. ¿Ya? Sin embargo, las condiciones de humedad pueden ser extremas, puede haber alta condensación. No sé si alguno ha estado alguno le ha pasado en la casa en el invierno cuando hace harto frío y prende la estufa y se condensa un poco de agua en las paredes, sobre todo en la parte de abajo donde están los enchufes. Esas cosas pasan. ¿Ya? Entonces uno debería tener en cuenta de que la condensación puede ser un tema. Eso es más relevante para lo que es eh, diseño PCB, más que el esquemático mismo, pero está dentro de las condiciones de operación. Y lo otro importante a destacar, y eso puede tener impacto en sus decisiones de diseño esquemático y definitivamente va a tener algún tipo de impacto en sus decisiones de PCB, es que adentro de la caja del enchufe no hay flujo de aire. ¿Ya? Entonces hay que pensar bien cómo vamos a mantener vamos a prevenir que este equipo no se sobrecaliente. ¿Ya? Así que ahí hay que darle una vuelta al diseño. Y respecto a condiciones de seguridad, la conexión a tierra debe tener una conexión a tierra como si se tratara de un enchufe convencional. ¿Ya? Y esto es como lo que estaba implícito, quizás no estaba dicho, pero es algo que uno debería prestar atención y esto quizás entra más bien como contenido del curso en términos de cómo uno aborda como ingeniero este tipo de problema, ¿ya? Donde es un error esperable y previsible de que una persona, como esto va en la instalación eléctrica de la casa, que estamos reconvirtiendo a bajo voltaje DC, es concebible que una persona se vaya a equivocar y enchufar esto a un lugar donde hayan 220 volts y que no lo haya cambiado. ¿Ya? Eso es totalmente error y culpa de quien usa este dispositivo, quien lo instala. No es culpa nuestra que alguien vaya y enchufe nuestro dispositivo a los 220 volts de entrada. Aún así, nosotros como ingenieros tenemos que asegurarnos de que ante esa falla que es previsible, este dispositivo no falle de manera tal de que produzca daño material ni daño a las personas. ¿Ya? Por lo tanto, no puede ser, tenemos que garantizar de que este dispositivo, ante un error brutal, negligente de un mal instalador, este producto no genere un incendio, ni exponga el alto voltaje, digamos, a las personas que están ahí. ¿Ya? Necesitamos que esto falle y que falle de una forma controlada. ¿Ya? No es necesario que el dispositivo sobreviva a la eventualidad porque, como dije hace un instante, esto es netamente una negligencia de quien hizo la instalación. ¿Ya? Nuestro producto no está diseñado para 220 volts, en teoría. Eh, por lo tanto, si se echa a perder, bueno, es culpa del que lo instaló. Pero tenemos que asegurarnos de que como esto es una falla que es previsible de que suceda, de que a alguien le va a pasar si esto está en millones y millones de lugares, eh, hay que evitar que esto produzca un incendio, produzca daño a las personas. ¿Okay? Lo otro debe contar con Profe, protección de poralidad. Sí, perdón. eso de conectarlo a los 220 es como, es porque nosotros asumimos en nuestro diseño que vamos a conectarlo a 24 volts. Entonces, como si Sí. se saltara ese paso. O sea, porque nosotros, toda la idea es que nosotros tenemos aquí, no sé,
A ver, voy a hacer así, a ver si se dibuja un poco mejor. Está la pared, ¿verdad? Y aquí está la cajita. Esta es la pared. Y aquí en la cajita salen 3 cables, ya que son los que vienen de la conexión tradicional. Y nosotros no queremos cambiar el cableado de la casa. Nosotros lo que vamos a hacer en otra parte, queremos cambiar esta conexión de 220, la vamos a cambiar a 24 volts DC. ¿Ya? Para poder usar el mismo cableado existente y no tener que desarmar toda la instalación, que es muy caro. Entonces, como ese es el objetivo, es concebible de que alguien vaya e instale, atornille estos cablecitos a nuestro dispositivo sin haber cambiado aguas arriba esto de 220 a 24. ¿Ya? Y si esa persona comete el error de no cambiar aguas arriba y dar la luz, esta cuestión se va a quemar, sí o sí. ¿Se, Ya, perfecto. se entiende cuál es la situación? Claro. Entonces ¿Sí? como que depende de que haya como un paso previo donde el tipo en la casa haya hecho una mini red de 24 volts. Exactamente, exactamente. Ya, La idea perfecto. es que esto se instala como un accesorio a la reconversión de una red de 24 volts en la casa y que va a tender a usar los mismos cables. ¿Ya? Y para eso está diseñado. Entonces, como es un error que es probable que ocurra y que si esto fuera súper masivo y estuviera en millones de hogares, eso le va a ocurrir sí o sí a más de alguien, de que meta las patas y le dé la luz con 220 y no tenía que hacerlo. Esta cuestión tiene que fallar de modo tal de que no se produzca una explosión, un incendio, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, para abordar ese problema, hay varios dispositivos de seguridad que pueden ser pertinentes. Quizá el más básico es un fusible. ¿Ya? Ustedes saben que el fusible es un dispositivo de seguridad cuyo objetivo es prevenir incendios. ¿Ya? El fusible no es un dispositivo que protege circuitos. El fusible previene incendios. ¿Por qué? Porque los fusibles se queman muy lento. Y a la hora que el fusible se quemó, la electrónica agua abajo ya murió hace rato. Lo más probable. A menos que sea una alza de corriente muy, muy baja y no un cortocircuito o algo muy brutal como la situación que estamos exponiendo ahora. ¿Ya? Entonces, un fusible mínimo, mínimo un fusible. Ahora, para que ese fusible se queme, tiene que haber una condición de sobrecorriente. Entonces tiene que haber un camino, le van a poner ahí un signo de interrogación, para esa corriente por mientras se quema el fusible, antes de que se abra el circuito y quede esto desconectado y aguas abajo no haya energía y por lo tanto sea seguro desde el punto de vista de la operación de que alguien lo vaya a tocar o qué sé yo. Ahora, ¿qué ponemos aquí? Hay varias alternativas. Quizás una sería nuestro amigo TBS, ¿ya? Que conversamos en las clases anteriores. STBS, sin embargo, o la solución que podamos ubicar en este lugar del circuito, tiene que ser capaz de disipar una cantidad de energía mayor a la que requiere el fusible para quemarse. ¿Por qué? Porque cuando se produzca esta condición de falla, este amigo de acá se va a llevar todo el choque de energía que hace falta para gatillar la quemada del fusible. Y si yo aquí tengo un diodo súper chiquitito, quizá este diodo explota y se prende en llamas antes de que el fusible se queme. ¿Ya? Entonces es importante dimensionar la cantidad de energía que es capaz de disipar el circuito de protección antes de que se queme el fusible. ¿Ya? ¿Se ¿Y qué entiende? hacemos en los ciclos negativos? Es lo mismo. Los ciclos negativos es lo mismo. Ahora, por eso digo, hay que ver qué tipo de protección, porque hay TBS que son bidireccionales, hay unos que son unidireccionales. De todas formas, si el TBS, porque el TBS en general va a ser, si es como para DC, va a ser una cosa así, ¿verdad?
Si el ciclo es negativo, este diodo va a estar en directa y va a conducir aún más, ¿ya? Y de todas formas va a disipar la energía por mientras este amigo se quema, ¿ya? Entonces quizá la consideración de peor caso es tener en polarización directa nuestro TBS con el voltaje igual a 220 por raíz de 2, ¿verdad? Que es como el pic de voltaje posible. ¿Se entiende más o menos el razonamiento? Sí, Ya, perfecto. Entonces ese es uno de los requerimientos. Y eh, como para tener un poco la idea en términos del diseño en general del producto, toda nuestra etapa de entrada va a tener que tener ciertos grados de protección. Otra cosa que sale aquí en la guía del proyecto es que debe contar con protección de polaridad inversa con mínimo impacto en la eficiencia. O sea, no basta con un puro diodo, hay que tener ahí algún tipo de switch, un MOSFET seguramente, eh, que nos permita hacer que se encienda cuando está bien conectado y eso minimice el voltaje, la caída de voltaje y por lo tanto la disipación de potencia en el switch por mientras está bien conectado. Pero aquí tenemos que tener algún tipo de protección de polaridad inversa, la cual sí debe aguantar que uno enchufe esto al revés. ¿Ya? Sí, sí, en ese caso sí se debe aguantar que esto se enchufe al revés. Estamos hablando más abajo en el circuito, ¿ya? Y una vez que llegamos de esta etapa para allá, ahora sí podemos operar seguro de que tenemos 24 volts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay algún sobrevoltaje, estas protecciones debiesen evitar que el voltaje entre estos puntos suba más allá de un nivel peligroso, llegue a un nivel peligroso, porque debiera quemarse el fusible y debieran saltar estas protecciones antes de que eso suceda. ¿Ok? Ahora, la protección de polaridad inversa, es importante que si yo conecto esto al revés, esta cuestión no muera, ¿ya? Y ahí quizás eso nos impone una restricción sobre el TBS porque quizás no sirve con que sea para un puro lado, ¿ya? Hay TBS que eh, son así, ¿ya? Y aguantan en AC, digamos, ¿ya? Em, Y así hay dispositivos que podemos usar para eso. Quizás el llamado es a investigar qué tipo de, qué tipo de protecciones de entrada se usan en circuitos que están conectados a la red principal. Y en el fondo, la lección acá es que nosotros, si bien nuestro dispositivo está diseñado para operar con 24 volts, lo vamos a diseñar como si estuviera conectado a 220 hasta esta parte de acá. Esta sección de acá tiene que estar diseñado en esquemático y en PCB como si estuviera conectado a 220 y que su función conectado a 220 es echarse a perder, ¿ya? Pero tenemos que tener eso en mente, ya de que esos niveles de voltaje y esa capacidad de descarga de energía va a estar presente hasta esta parte del circuito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No, clarísimo. Excelente. Profe, una duda. Sí, diga. Ahí el TBS se conecta a tierra abajo, ¿cierto? O sea, la línea de abajo era Sí, esto, tierra. esto es GND. Y como nosotros vamos a tener tres cables que es la conexión de la casa, Ujú. ¿cuál vamos a ocupar como para el retorno? ¿El neutro o el tierra de...? El neutro. Es que quizá, porque, a ver, esa... a ver, supongo que tenemos que suponer que hay una buena conexión eléctrica, pero debiese ser como fase y neutro, debiesen ser nuestras conexiones de energía y la Tierra debería ser la Tierra seguridad, como extra, ya que quizás está conectada por otro lado. Pero en el fondo la conexión a Tierra
va a seguir siendo la conexión a tierra del circuito de la casa y las otras líneas son las que llevan la corriente. ¿Ya? Quizás a alguien se le pueda ocurrir que yo aquí necesito algún tipo de aislación. Eso podría ser una medida de seguridad, pero habría que darle una vuelta. En el fondo, ahí como que les pasa un poco la pelota de que investiguen cuáles son los requerimientos de seguridad para una cosa así. ¿Ya? Y tomar alguna decisión con la información que tenemos. ¿Ya? Porque puede ser que quizás tengamos que buscar un conversor de CDC que sea aislado. ¿Ya? Como en las aplicaciones de Power over Ethernet, que esas son aisladas. Podría ser. Ya, pero en principio pensemos en un circuito más o menos así. ¿Ya? También tenemos que ver que no se nos sobrecomplique el diseño. Estamos en la primera iteración. Ya de repente hay ciertas consideraciones que uno puede decir, ok, ahora lo voy a hacer así, pero yo sé que tengo que resolver tal problema. Pero tengo que ser capaz de resolver la mayor cantidad de problemas lo más pronto posible. Y si algún problema particular puede ser muy, muy dificultoso, yo lo anoto y justifico por qué, para efectos de lo que voy a hacer hoy día, es mejor obviar eso por mientras y después lo abordo. ¿Ya? Eso también es parte de los procesos de diseño, de las decisiones que uno va tomando en la medida que va haciendo los diseños. ¿Ya? No sé si ayuda a eso o genera más confusión. Profe, igual ¿Sí? me queda la duda porque yo entendía que en los circuitos electrónicos nosotros ocupamos como el GND del circuito para retorno, ¿no? Ajá. Y ese iría entonces al neutro de nuestra instalación. Sí. Y entonces la tierra de nuestra instalación, ¿como a qué tierra de nuestro circuito iría? A la carcasa. Que igual van a estar conectados el neutro con la Tierra. Lo que pasa es que el cable verde, digamos, no queremos que deje de estar conectado a la Tierra de todas las demás entradas del circuito. En cambio, el neutro, el cable que corresponde a neutro y el cable que corresponde a fase, van a estar conectados al terminal positivo y negativo de nuestra fuente de 24 volts. Que esa fuente va a estar aislada de la conexión principal. Eso ya va a estar aislado. Mi duda respecto a esto nos surge producto de que el neutro sea el mismo neutro de la conexión de 220 de la casa. Surge de que qué pasa si alguien lo conectó mal y qué implicancias tenga de que si este es el fase de 220 y este el neutro de 220, qué implicancias tiene si yo no tengo una aislación acá. Eso es lo que me hizo pensar por segunda vez. Pero en principio, si esto está bien conectado, aquí hay un terminal positivo de 24 volts y aquí hay un terminal con 0 volts. Y esto está en principio aislado del circuito principal de la casa. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el cable verde, que es la tierra de seguridad del sistema, y nosotros podemos perfectamente conectarlo acá. Hacer que sea la misma referencia. Ya, perfecto. Ahí me quedó claro. ¿Ya? Quizás, sí, que quizás faltaba explicar por qué me di la vuelta con el tema de la legislación. Era pensando en la condición de falla, no en la operación regular. Y por eso dije, ese quizás es un problema que podemos abordar después. Ya, eso es respecto a los requerimientos. La idea es que ustedes lean bien esto. Las entregas están aquí escritos tal como lo habíamos mencionado antes. Ya, el circuito esquemático, vamos a tener presentación entre el 15 de abril y el 6 de mayo.
diseño PCB entre el 17 de junio y el 8 de julio. Y la entrega final del 19 de julio, que si no me equivoco es el día en el cual está presupuestado como la fecha de examen para este curso. ¿Ya? Y ahí se especifica el formato de entrega. Esto es lo mismo que está en la descripción de las tareas. ¿Ya? Y lo último que quería comentar con ustedes son las ponderaciones. ¿Ya? Que eso no lo habíamos comentado, así que lo comentamos ahora. Las ponderaciones van a ser, porque son 3 entregas y esa es toda la evaluación del curso. Van a ser 30, 30 y 40. ¿Ya? Y aquí la lógica es, porque quizás puede parecer de que evaluar inmediatamente con cierto peso la entrega al esquemático sin haberles dado feedback inicial puede ser quizás lanzarlo a los leones muy, muy, muy rápido. Pero lamentablemente tenemos la restricción de tiempo que nos toma 7 clases hacer una etapa de revisión. Entonces no tenemos mucho espacio para hacer revisiones y además pasar contenido. Entonces tenemos espacio solamente para 2 revisiones en el semestre y por lo tanto la ponderación de estas 2 revisiones más o menos baja y la ponderación más grande es la de la entrega final, porque la idea es que estas sean entregas parciales en donde ustedes dan cuenta del trabajo que han realizado hasta el momento, se les da el feedback como comentábamos, como preguntaba Isidora en la clase. Se les da el feedback, se dan comentarios, ustedes obviamente son libres de decidir de cuáles son los comentarios pertinentes, incorporarlos o no incorporarlos a su diseño, ¿ya? Y el resultado de ese proceso iterativo va a ser la entrega final, que es el que tiene mayor peso, ¿ya? En el fondo, si el circuito esquemático está razonablemente bien, que es lo más probable, y la entrega y el diseño de la PCB está razonablemente bien, lo cual también es bastante probable, es súper poco lo que ustedes tienen que hacer entre la entrega de la PCB y la entrega final, ¿ya? Porque para tener una buena PCB van a tener que atender los comentarios del esquemático. Y si tienen una PCB razonable, no va a ser mucho lo que van a tener que cambiar para la entrega final. Y si ustedes trabajan harto de antes y logran hacer esto súper bien y esto súper bien, no tienen que hacer básicamente nada, entregar lo mismo y la entrega final está lista, ¿ya? Pero obviamente la vida real es diferente y seguramente algún comentario va a haber y algún tipo de mejora y bueno, siempre las cosas pueden irse mejorando con el tiempo. Así que esa es la lógica detrás de estas ponderaciones. ¿Ya? Está pensado para encajar dentro de las restricciones de tiempo que tenemos en el curso, pero además para darles la oportunidad de tener revisiones parciales e ir mejorando ustedes sus propias entregas. ¿Ok? Eso, ¿todo bien hasta el momento? ¿Algún comentario o pregunta? ¿No? Ya. Entonces, vamos a pasar a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ha pasado harto rato de la clase, pero creo que fue bueno que abordáramos esos temas relativos al proyecto. ¿Alguna otra duda respecto al diseño del proyecto, a la topología del sistema, cosas más técnicas? Yo tengo una duda muy chica, que al final definimos cómo si vamos a utilizar un switch o MOSFET, o al final queda como a criterio nuestro. Queda a criterio de ustedes. Ya, perfecto. La idea es que las instrucciones son básicamente decirle a ustedes, usted tiene el poder para hacer lo que tenga que hacer. Así que ahí ustedes tienen que ir decidiendo eso. Estoy cachando que parece que no tengo audio en la transmisión a YouTube. Pero bueno, no importa. Tengo grabaciones, así que si quedó mal eso, lo vamos a solventar. Lo vamos a solventar después. Claro. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Perdón por eso. Estamos con eso entonces. Vamos a pasar entonces a lo que hacemos todas las clases, que es revisar lo que vimos la sesión anterior. Ya rápidamente porque no tenemos tanto tiempo hoy día. Y de hecho,
tengo harto material en las diapos de hoy. El día martes nosotros hablamos de la PCB, ya cambiamos de tema, empezamos a hablar de la implementación física de las PCB. Dijimos cómo estaban construidas, que había un núcleo de FR4 que era lo más típico y que ese núcleo tendía a tener una lámina de cobre arriba y abajo, ya que pasaba por este proceso de grabado que era el que imprimía las pistas. Hablamos de que el cobre podía tener distintos espesores, ya que están aquí en la lista de acá. Hablamos de cómo era el proceso de fabricación, en donde se parte con una placa virgen, digamos, con el cobre en toda su superficie, se hace el proceso de grabado, después se hace el proceso de metalizado, en donde se rellenan las vías con cobre mediante un proceso de deposición al interior de las perforaciones, ¿ya? Después se le agrega la máscara de soldar, la cosa verde, ¿ya? Que tiene aberturas para ciertas cosas, los pads y qué sé yo. Y después se aplica una terminación que es un protector para las partes de cobre que quedan expuestas de la PCB, las que no llevan máscara de soldar, porque dijimos que la máscara de soldar tiene tres requerimientos. Tiene que proteger al metal de la corrosión, tiene que repeler la soldadura para soportar para ayudar al soldado, y tiene que soportar altas temperaturas. ¿Okay? Entonces, en las partes donde no tenemos esta capa fantástica de solder mask, tenemos que hacer algo con ese metal que está expuesto. Y esa es la terminación, el surface finish, ya que hablamos aquí. Bueno, mencionamos como las características. Aquí se nota súper bien dónde está el solder mask, ya, y dónde están las perforaciones. Aquí se alcanza a ver un poco el metalizado, en fin. Y hablamos de las terminación, que habían hartas opciones de cómo hacer el surface finish. Vimos que esta era la más común, ¿ya? Que era básicamente echarle soldadura y soplarla para dejarlo lo más plano posible, pero no era tan plana como la terminación dorada de muchas placas, y que habían otras alternativas con diferentes propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, esta que era como la más planita de todas porque no era metal, sino que era solamente un protector, pero que tenía la desventaja de que no duraba mucho una vez que se aplicaba, entonces había que soldar rápido las placas y en fin. Y por ejemplo la otra que era Hard Gold, que era súper buena para los contactos deslizantes o PCBs que son conectores como las tarjetas de expansión de los computadores. ¿Ya? Entonces hablamos de esto, dimos una referencia. Y lo que quedamos en la clase anterior, que estábamos ya fuera de la hora, es qué pasa si necesito más de 2 capas. ¿Ya? Y si necesito más de 2 capas, lo que se hace es, si es que vieron el video de Strange Parts, que dejé propuesto el martes, ya esto lo conocen perfecto. Lo único que hacemos es agregar estas láminas de aislante que son delgaditas, que se llama prepreg, porque viene preimpregnada con una resina. Y eso se hace el mismo proceso. Ya tiene otra lámina de cobre que se hace el mismo proceso de grabado, después se agrega otro prepreg, y aquí está de nuevo el mismo proceso, y se va armando esto como una torta. Y al final, cuando está la PCB lista, se hace el proceso del solder mask y el acabado encima de las partes que están expuestas. Ya el solder mask, el metalizado y en fin. ¿Ya? Y de esa forma uno puede tener placas que tienen un número variable de capas que pueden ser bastante alto el número de capas. ¿Ya? Entonces, en la clase de hoy vamos a ahondar un poco más en eso. ¿Ya? Y vamos a hablar de las capacidades de fabricación que tienen distintos fabricantes, valga la redundancia, y parámetros de los cuales uno debiese estar más o menos consciente a la hora de diseñar una PCB. ¿Ya? Obviamente esto depende del fabricante y de la tecnología que ellos usan para hacer sus PCB, pero hay lineamientos más o menos estándar. De hecho, si uno quiere una buena idea es ver aquí en PCBWay o alguno de estos fabricantes, revisar cuáles son sus capacidades de fabricación. Aquí dice dice Product and Capabilities, y aquí está
Y aquí hay una lista de cuáles son las capacidades de este fabricante, ¿ya? Y aquí está para las PCBs más baratas, cuáles son las limitaciones de cantidad de capas, el sustrato, tamaño máximo, los espesores, en fin, están todos los parámetros listados acá, ¿ya? Y para otro tipo de PCB aquí hay todo tipo de parámetros que uno debiese estar mirando, por ejemplo, cosas como cuál es la pista más ancha o más delgada que yo puedo tener, cuál es el espaciado mínimo que yo puedo tener. Todas estas cosas están publicadas en la página de muchos de estos fabricantes, lo cual ayuda bastante, ¿ya? Entonces eso es digno de revisar. Ahora, en términos de tanto de fabricación, ya de los estándares de calidad del fabricante, como de la forma en que yo diseño la PCB, hay estándares establecidos por la IPC, ya que es la organización dedicada y reconocida en general por la industria para hacer este tipo de estandarizaciones. Y los estándares IPC tienen 3 clasificaciones, ¿ya? Uno que es Limited Life, Extended Life y High Performance. Ahí la diferencia entre ellos es como Limited Life son, no sé, los AirPods o un control remoto, no sé, cualquier cosa que no tiene un requerimiento tan estricto respecto a su confiabilidad, ¿ya? Extended Life tiene que ver con dispositivos que están en ambientes quizás más rudos, con más vibraciones, qué sé yo, y, o condiciones que puedan hacer que falle un poco más fácil y que nosotros queremos prevenir eso. Y la clase 3 son todos los dispositivos de grado militar o médico o de aeronáutica que tienen que ser absolutamente certificados, que no pueden fallar y que hay que estar como súper sobre seguro de cómo se hace. Ahora, ¿qué reglas imponen los estándares IPC? Imponen reglas del tipo de cuánto es cómo son los tamaños mínimos de pad que yo debo tener dada el tamaño de la patita de un integrado, ¿ya? Entonces, si yo tengo un integrado con una patita de una cierta forma, cuál es el tamaño mínimo del pad que necesito y cuánta soldadura yo le tengo que poner a ese pad para que sea del mejor desempeño posible esa soldadura y no se vaya a trizar, no se vaya a quebrar, ¿ya? El tamaño de los pads, cuáles son los requerimientos en términos de distanciamiento entre pad y aperturas del solder mask. Hay todo un tema de pads definidos por solder mask o definidos por el cobre, ¿ya? Que es un concepto que se utiliza de repente, en donde estoy buscando aquí un ejemplo. En donde, por ejemplo, vamos a poner aquí el microscopio. Se alcanza a ver, no se ve nada del microscopio. ¿Por qué no me funcionan las cosas cuando necesito que me funcionen? Vamos a cambiar eso. Y vamos a hacer la instalación de nuevo. Pues si yo probé esto antes de la clase para asegurarme que funcionara. Por supuesto. Pero por supuesto ahora no quiere funcionar. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta PCB en donde, aquí hay varios pads que están definidos por el solder mask, ya, en donde el pad mismo, la forma del pad, ¿dónde está? Ahí. La forma del pad está definido por donde hay máscara de soldar, ya, a diferencia de este que está definido por el cobre, ya, donde hay un espacio entre el cobre y el solder mask, ya. Y hay reglas de cómo uno debe o no debe combinar esas cosas en situaciones como esta, donde uno tiene un encapsulado ball grid array y la recomendación es, si uno va a tener, como en este caso,
pads, que son estas conexiones definidos por el metal, con un espacio alrededor sin máscara de soldar, y alrededor la máscara de soldar deberían ser todos así. ¿Por qué? Porque la soldadura se comporta ligeramente distinto en este caso que como en este otro caso. Y si uno tiene un componente con pelotitas en donde hay una mezcla demasiado diversa, puede que la soldadura no sea consistente. ¿Ya? No sé si le hace sentido lo que le estoy contando. O me fui muy en la bola. Un poco. Un poco. Ya. A ver, ¿cómo lo pongo? De hecho, quizá una referencia que está más adelante en las diapos les puede servir, pero tiene que ver con cómo uno define los pads, cómo uno hace la geometría de los pads de soldadura para garantizar el proceso de soldadura más confiable. Ya quizá no debía haberme metido en el tema de los pads definidos por metal o definidos por el solder mask, sino que más bien haberme quedado con la idea de que el IPC define reglas de geometría del diseño de la PCB para distintas situaciones. ¿Ya? Y dejarlo así por ahora, porque lo otro es más como requiere meterse más como en el detalle de la situación misma. ¿Ya? Así que supongo que eso está bien por ahora. Sobre todo porque ahora vamos a hablar de vías, ¿ya? Y aquí hay un tema que las vías son súper importantes y hay restricciones bien fuertes respecto a lo que yo puedo hacer y no puedo hacer con las vías. ¿Ya? Nosotros dijimos que habían reglas para ubicar las vías y tiene que ver con la forma constructiva. ¿Ya? Lo que yo tengo aquí es una placa del tipo HDI, ¿ya? Que significa High Density Interconnect, y que está hecha con esta técnica que yo les dije hace un minuto, ¿ya? Donde tenemos estas láminas de prepreg y tenemos un núcleo ya sólido, me voy a sacar de la imagen, y este núcleo sólido es el sustrato inicial y sobre él se van agregando las capas de la PCB. ¿Ya? Y la forma en que esto se construye nos da ciertas restricciones de cómo podemos poner vías. Porque, por ejemplo, yo no puedo conectar directamente desde esta capa hasta esta capa. ¿Ya? No es posible por cómo se hacen las vías. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta lámina de prepreg, la forma de hacer vías no es mediante perforación con una herramienta, digamos. No es como con una broca, como esta vía que está acá rellena. Sino que es por medio de un láser. Y estas vías son más pequeñitas, ya por el hecho de que es una perforación hecha con láser y que se rellenan de otra manera, ya como con el proceso metalizado. Entonces, si yo quiero hacer conexiones, yo puedo tener vías desde la capa, supongamos que tenemos las capas L1, L2, L3, L4, L5 y L6, ¿ya? De lo que se ve aquí en el dibujo, yo fácilmente puedo hacer de L1 a L2, ya puedo hacer de L2 a L3, ya que son esta, ya, esa y esa. Puedo hacer de L3 a L4, ya, o sea, todo esto, y así. Pero yo no puedo ir directamente de L4 a L1. Pero yo sí puedo ir de L1 a L6, porque yo puedo tener esta perforación hecha al final del proceso. ¿Ya? Entonces la forma constructiva me da restricciones de cómo yo puedo, de cuáles son las combinaciones de capas que yo puedo interconectar con mis vías. Entonces, esto depende también del fabricante, porque esta forma es un artilugio para poder pasar de L1 a L3 directamente, o sea, casi directamente. ¿Ya? Pero hay fabricantes que permiten hacer eso. Pero eso requiere de que el fabricante pueda garantizar un proceso confiable y de que eso va a depender, por supuesto, de los grosores que estén involucrados acá y del tamaño de las vías en sí mismo. Van a haber parámetros que uno le van a dar para eso, ¿ya? Pero hay fabricantes que pueden hacer esto sin grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando algo como esto falla? Puede ser que por expansión térmica
los metales se expandan a tasas distintas y cuando esto se calienta se genera una fractura. Y eso se manifestaría con un dispositivo fallando o dejando de funcionar cuando alcanza una cierta temperatura y después cuando uno lo parte en frío, funciona sin problema, ¿ya? Ese tipo de fallas, sobre todo si son internas en la PCB, son difíciles de rastrear. Entonces es una buena cosa tratar de apegarse harto a los lineamientos que nos dan los fabricantes de qué es lo que yo tengo permitido y no permitido hacer. ¿Ok? Así que eso respecto a las combinaciones de vías que yo puedo tener. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, si no hay más preguntas, entonces pasamos a la siguiente parte, que son dos definiciones, que es el aspect ratio y el annular ring, ¿ya? Que son parámetros que los van a dar los fabricantes sí o sí, y que se definen con estas ecuaciones y con estas medidas en la vía, ¿ok? Es súper importante por varias razones, ¿ya? El aspect ratio es una medida que es básicamente una relación entre el diámetro interno de la vía y la altura de la vía, ¿ya? Porque puede ser esta altura de acá, ¿verdad? Y esa altura no es la altura total de la PCB, no siempre H va a ser la altura, no sé, 1,6 milímetros o lo que sea de altura de la PCB. Va a depender de cuáles capas estoy interconectando, ¿ya? Y esa relación es importante porque el fabricante provee restricciones producto de su proceso de metalizado, ¿ya? Porque si uno no piensa, si uno tiene aquí una perforación que es muy delgada y una PCB que es muy gruesa, ya digamos con un D muy chiquitito y un H muy grande, lo que va a pasar es que va a ser más difícil que la solución que ingresa por la vía y que genera la deposición de metal sea eficaz. Entonces, bueno, esto se hace antes del proceso de ponerle el solder mask. Entonces esto está abierto por aquí y por acá. Entonces cuando se hace el metalizado va a empezar a depositarse así y así. Y esto tiene que tener un tamaño suficiente como para dejar que los metalizados se junten al medio y se genere una buena conexión, ¿ya? Y para que eso se pueda lograr, hay restricciones sobre la relación de altura y diámetro de la vía. Ese es el aspect ratio, ¿ya? Que los fabricantes lo mencionan acá. De hecho, seguramente va a estar por aquí en alguna parte. Aquí está. Aquí le llaman thickness to diameter ratio, pero es la misma idea, ¿ya? Entonces ese es un parámetro importante que hay que tener en consideración, ¿ya? Obviamente hay mínimos de tamaños de vía porque las brocas no pueden ser tan delgadas como uno quiera, ¿ya? Y el otro es el annular ring, ya que es como el otro parámetro básico. Sucede que la máquina que hace las perforaciones es una CNC, ¿verdad? Es como una CNC. Y la máquina o la forma en que se hacen las pistas de la PCB es una tecnología diferente, ¿ya? Son etapas diferentes del proceso y por lo tanto inherentemente van a haber imprecisiones e incongruencia entre las dos. Entonces, el grabado de las pistas como un proceso óptico puede tener altísima precisión, ¿ya? Pero la máquina con la broca que va a hacer la perforación no necesariamente es tan precisa. Entonces, por eso, si ustedes ven los archivos Gerber, cuando uno exporta los archivos de la PCB para que un fabricante lo haga, si uno tiene esto es una vista desde arriba, si uno tiene un pad, en general el pad se va a ver así, ¿ya? En el dibujo del Gerber, de lo que va a la fotoherramienta y lo que se graba en la PCB, es así. Con esto relleno completamente. No hay un espacio para el hoyito. Y eso es porque esto todo relleno llena de cobre y la perforación puede caer un poco desviada, ¿ya? Porque pueden haber imprecisiones entre las maquinarias. Entonces, este annular ring es básicamente esta distancia de acá, ¿ya? La distancia mínima que yo tengo que dejar
para que haya suficiente juego para que la máquina no nos encaje un hoyo ahí por el lado, ¿ya? Y quede todo mal. Para que pueda achuntarle al pad, tiene que haber un rango de tolerancia entre que la máquina no necesariamente va a ser tan precisa y puede quedar un poco chueca y no hay problema, ¿ya? De hecho, eso ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver acá en las vías. En estas vías de acá. Por ejemplo, eh, no tengo mucho cómo señalizar, pero abajo de, de C277, entre C277 y L8, arriba a la derecha, hay dos vías que no están tan centradas las perforaciones, ¿ya? Y para acomodar el proceso, para que eso pueda funcionar, hay que tener una distancia mínima que también la da el fabricante, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta el momento? Muy bien. ¿Bien? Todo bien. Perfecto. Sigamos. Hablemos de vías. Yo esto lo comenté el día martes y les dije que las vías en pad, esto es algo que uno no debería hacer. Ya. Si lo puede evitar, debería evitarlo. Entonces aquí la regla general es usted no lo haga. Sin embargo, hay situaciones en las cuales uno no lo puede evitar por restricciones de espacio, básicamente. ¿Ya? Entonces, si uno necesita hacer vías en pad, existen técnicas que rellenan las vías. O sea, hay como tres niveles para esto, ¿ya? Si uno tiene una PCB, uno puede pedir que le pongan un tapón a la vía, ¿ya? Esto está muy arriba, lo voy a dibujar acá. Uno puede pedir que le pongan un tapón a la vía. Uno puede pedir que la rellenen con una resina. O uno puede pedir que la llenen con cobre, con metal. Ya, esos son como tres niveles de relleno de vía que uno puede pedirle al fabricante. Obviamente, los rellenos de vía son un proceso adicional y tienen un costo extra. Entonces, es algo que es factible de hacer y el fabricante feliz lo hace, pero va a cobrar más. Así que es importante tener eso en mente. Si uno lo puede evitar, debería evitarlo. Y si no lo puede evitar, tiene que tratar de pedirle al fabricante que haga alguno de estos procesos para asegurarse de que va a andar bien. ¿Ok? Ahora, recomendación, por favor, échenle un ojo a este video. Aquí habla de este tema en extenso. Creo que he recomendado antes videos de este sujeto, ¿no? ¿Alguien lo ha visto? ¿Les suena conocido? Yo no lo he visto al menos. Ya. Si a usted le interesa el diseño de electrónico y el diseño de PCB en particular, hágase un favor y suscríbase a ese canal. ¿Ya? Ahí está, abajo está el enlace al video. Y ahí va a estar, por supuesto, el enlace al canal de YouTube. Es como todo lo interesante que debiese ir en este curso y que a lo mejor no necesariamente va a alcanzar a entrar, está ahí. Ya, de hecho, me atrevería a decir que ustedes pueden ver esos videos y no hacer este curso y ser mejores en diseño PCB de lo que se podría solamente haciendo este curso. No, mucho mejores. Así que hágase un favor y suscríbase a ese canal. ¿Ya? De hecho, si lo ven regularmente se van a dar cuenta que hay harta información y temas que voy a estar sacando del material que está ahí. Así que esa es una excelente fuente de información. ¿Ya? Y ese video en particular habla de las vías en pad y habla de las reglas de la IPC y qué sé yo. ¿Ya? Eso, Solder Mask. Eso ya lo cubrimos, ¿verdad? Lo cubrimos desde el punto de vista de que no siempre el Solder Mask estaba entre los pads, que nosotros preferíamos que estuviera entre los pads para que ayudara con el tema de la soldadura. Ya después, de hecho, vamos a ver en un minuto cómo funciona eso, cómo se ve eso. ¿Ya? Así que no sé si hay algo que
que deba repetir respecto a esto porque lo conversamos el otro día. ¿Ya? De hecho, quizá... Cuando, ¿Mm? cuando uno solda estas cuestiones como en un horno, ¿también importa el solder mask entre las vías? Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, vamos a ver cómo se comporta eso. Ya lo vamos a ver en un minuto. Hablemos un poco de ensamblado, ya para avanzar con el contenido y vamos a ver de verdad cómo se comporta en contexto horno. El ensamblado a mano aún es económicamente viable para algunos componentes en algunos diseños. Ya, si yo tengo un diseño de una tarjeta que tiene puros componentes SMD, ya, es todo ensamblado a máquina, pero tengo un conector al final. Ya, de repente para armar en masa me conviene que ese único conector del ladito lo ponga una persona. ¿Ya? Estas son chinitas en una fábrica en Shenzhen que visitamos por allá por el 2011. Y bueno, siempre características los banquitos azules. No sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que les faltan respaldo a las sillas. Eh, y no sé, nos aseguraron que cumplían con las condiciones laborales y todo, pero no sé si me gustaría estar todo el día soldando cosas ahí. Así que quizás el comentario al margen de todo esto es que no es malo si es que uno tiene un diseño importante y va a hacer una buena cantidad de unidades, visitar las fábricas y ver cuáles son las condiciones laborales en las que están las personas que están trabajando ahí. Si uno dice, ya, claro, esto no se ve tan mal, y si las jornadas no son tan extensas, de repente no es tan terrible. Y quizás desde el punto de vista de ingeniería, uno puede hacer un diseño que ojalá no requiera que una persona esté haciendo eso, ¿ya? Como el ideal, ¿ya? Porque, bueno, es porque es económicamente bueno y porque eh, uno no tiene que estar tan preocupado de las personas que están como haciendo la pega, porque no hay personas haciendo el ensamblado a mano, ¿ya? Eh, Afortunadamente, la mayor parte del ensamblado se hace de manera automática, ¿ya? Se hace con estas máquinas pick and place. Esta también la grabé en su momento, pero esto no fue en Australia, no fue en Shenzhen. Eh, que tiene todos estos, aquí los feeders con los carretes con componentes, y la máquina tiene varios cabezales que va tomando los componentes y los va ubicando en la PCB, ¿ya? Entonces el proceso funciona así. Uno diseña la PCB, ya, la PCB en blanco pasa por un proceso de aplicación de stencil, ya, que es lo que está en la siguiente diapo. El stencil es esto que está acá en color como plateado. Eh, Ese stencil es una lámina de acero inoxidable que tiene las aperturas para los pads. Entonces uno aplica pasta de soldar y queda así como se ve a la derecha, ¿ya? Con pasta de soldar justo en los lugares donde yo quiero soldar. La pasta de soldar es como una solución gel en donde hay como pelotitas de soldadura suspendidas en un gel, que ese gel es como flux, ¿ya? De hecho, a ver si es que puedo mostrar eso. No sé, que se me ocurre al vuelo hacer cosas. A ver si se alcanza a ver. El, el, el flux, yo he visto que venden unos lápices que son como flux líquido, Ajá. que supuestamente sirve para que la soldadura en pasta, cuando uno le aplica calor, se quede ahí, ¿o no? El flux tiene como objetivo limpiar de la forma como muy muy superficial el metal de los pads. Es como tiene un efecto anticorrosivo, y facilita la adherencia de la soldadura a la superficie. Ya, en el fondo facilita que la soldadura moje el lugar que queremos soldar. ¿Ya? Y ahí está, ahí se Perfecto. ve. Y digamos,
Sí, se ve bien. No, ahora ya no. Ahí. Ok, difícil enfocar cuando uno estaba tan cerca. Eso. Y tenías otra pregunta. Sí, cuando, por ejemplo, cuando uno está prototipando, Ujú. está la técnica como de hacer PCBs con ácido, ¿cierto? Sí. ¿Esa técnica tiene la precisión como para, por ejemplo, poder soldarle componentes SMD o es imposible El y hay que problema, mandarlas a el hacer problema es aquí? la falta de solder mask. ¿Ya? El problema es la falta de solder mask. Y de hecho, ya que estamos hablando de eso, vamos a hacer lo que tenía planeado. ¿Ya? Para que veas cuál es el problema con eso. ¿Ya? Que Ya, necesito alejarme un poco porque no quiero quemar la cámara. Ya, está como derechito. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle aire caliente y vamos a ver cómo se comporta el flux cuando sube la temperatura. ¿Ok? Esto en general toma varios minutos. Ya, vamos a hacerlo como más rápido aquí. Y tiene un proceso de precalentamiento que la curva está un par de minutos precalentando la superficie a una temperatura cercana a los 180 grados. Fíjate lo que pasa. El flux que estaba como sólido se hizo más líquido y todos esos pads que estaban súper bien definidos ahora se pegaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo evito yo que eso se convierta en cortocircuitos? Y la respuesta ahí es el solder mask. El solder mask nos ayuda, porque como es repelente de la soldadura, nos ayuda a que esos cortocircuitos no se produzcan. ¿Ya? Entonces, y eso hacerlo a mano como casero, por así decirlo, es imposible, me imagino. con solder mask, Ajá, yo he visto videos en internet que lo hacen. Mi recomendación para todos ustedes es no se molesten en hacer PCBs en casa. Manden a fabricar. No es caro ya. y la diferencia de calidad a la que pueden acceder por poquitos dólares es demasiado brutal. Que es tan brutal que no le veo sentido en ningún caso, o casi ningún caso, a prototipar, a hacer las PCB artesanalmente en casa. O sea, la única razón por la cual yo podría querer hacer algo así es si, no sé, necesito prototipar algo para hoy día en la tarde. Y que tengo que hacerlo así. Ahí se está empezando a fundir la soldadura. ¿Ya? Ahí se está fundiendo. Y el solder mask ayuda a que las pelotitas de soldadura se queden en donde están los pads y no en otras partes. ¿Ya? Igual quedan unas pelotitas por ahí. Pero eso se lava. ¿Ya? Pero fundamentalmente las pelotitas que quedan dando vuelta por ahí no son pelotitas que están cortocircuitando cosas, no hay puentes. ¿Ya? Y eso lo facilita el solder mask. Así que eso es así el proceso, es como mágico. Aquí hay más para intentarlo otra vez. Entretenido porque se alcanzan a ver las pelotitas de soldadura y cómo se van apelotonando en la medida que van alcanzando la temperatura de fusión. Entonces, es parte del proceso de soldadura tener un solder mask cuando uno hace estas cosas con aire caliente. Así que eso es. Al final queda así. No le puse componentes porque, bueno, no alcancé por tiempo, pero pueden buscar videos en internet, está lleno de videos donde se muestra este proceso así
como dentro de un horno y cómo se van fundiendo y cómo se van soldando los componentes a la medida que uno aplica el calor. ¿Ya? Bien entretenido aquello. Ya, pero eso del calor sucede después de que yo puse los componentes. Entonces, aquí estamos como en cualquier orden. Ponemos la pasta de soldar. Después pasamos a la pick and place. La pick and place le pone los componentes. ¿Ya? Y después de que pone los componentes se pasa al horno. Ya que los hornos se ven así en la vida real. ¿Ya? Esto es como de la misma fábrica que estuvimos a ver. En donde el horno es como un horno de pizza. No sé si ubican los hornos de pizza que ponen aquí la pizza y el horno es una cosa larga y sale lista por acá. Y esto es como una cinta transportadora. Es como lo mismo. Y aquí tiene secciones de, no sé, 180 grados. Después viene otra sección de 220 grados. Y aquí una sección chiquitita que llega a 290 grados, que es lo máximo. Y después la parte de enfriamiento. Entonces, al pasar a una cierta velocidad nuestra pizza, o sea, nuestra PCB, vamos cocinando de a poquito la soldadura, precalentando y todo, porque tampoco hay dos restricciones. Por un lado, no queremos hacer un choque térmico muy grande a nuestros componentes porque pueden sufrir daños, ya por expansión, por dilatación desigual. Pero a la vez no queremos exponerlo a mucha temperatura por mucho tiempo porque también se pueden dañar. Entonces, este es un proceso bien controlado y hay curvas en tiempo de cómo debe calentarse cada uno de los componentes para poder tener un proceso de soldado que sea lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso automático de ensamblado. Si uno puede hacer eso desde el punto de vista de diseño, es lo mejor. ¿Ya? Quizá lo último que me quedó por mencionar es que el proceso de ensamblado por máquina depende de la panelización. ¿Ya? La panelización es esto que se ve acá. Ese es un panel. Es básicamente una PCB hecha, o sea, es una PCB que contiene varios diseños de PCB juntos. ¿Ya? Y eso lo vamos a hablar la próxima clase en detalle. ¿Ya? Pero la panelización es básicamente eso. Uno agrupa la PCB en varias unidades en una sola. Pero no solo eso, sino que además le agrega estas perforaciones que son para que la cinta transportadora de la máquina del horno la pueda mover y son también perforaciones que sirven para que la máquina pick and place se la agarre. Y uno agrega también estas marcas que se llaman fiduciales, que si no me equivoco los mencionamos en algún punto. Y los fiduciales son básicamente marcadores de ubicación para que la máquina pick and place que ubica los componentes se oriente y sepa en qué coordenada está esto y por lo tanto se pueda calibrar y ubicar los componentes en el lugar correcto. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas las agrega un panel, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y después de que ese panel está listo, se ingresa a la máquina, o sea, se pasa por el stencil, ya, de ahí a la máquina pick and place y después al horno. ¿Ok? Así que ese es como el proceso típico de ensamblado de PCB. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Una pregunta, ¿Sí? para poder pasar una PCB por una pick and place, ¿tiene que tener fiduciales sí o sí o puede hacerse sin? No sé si esa es como las preguntas, es el tipo de preguntas que es como, y es posible que se haga de tal forma y uno no se lo cuestiona porque siempre se hace de una cierta forma. No sé si es posible, pero yo diría que lo más probable es que no. No estoy seguro, no te lo puedo asegurar al 100%, pero yo no estoy entrenado en operar estas máquinas. ¿Ya? Entonces no sé si tienen una opción. Siempre he tenido el requerimiento de agregar los fiduciales y si mi PCB no los tiene en su interior, los va a agregar al panel, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta PCB, vamos a mover eso ahí. Esta PCB, que está súper borrosa, vamos a enfocarla. Esta PCB no tiene fiduciales en la PCB, pero cuando se va al proceso de ensamblado, se hace un panel y el panel, los bordes del panel tienen los fiduciales. ¿Ya? Entonces,
yo tendería a pensar como, si pienso en la industria, creo que siempre te van a pedir que los pongas. Si pienso en lo que son capaces de hacer las máquinas, probablemente hay alguna forma de no necesitarlo. ¿Ya? Así que eso, quizás eh, en mi forma aparatosa de decirte que no sé. Gracias. ¿Ya? Así que eso. Para terminar, más YouTube. Ya, de nuevo Strange Parts. Nosotros recomendamos el video en donde se ensamblan, se fabrican las PCB. Y hay otro video de este mismo amigo en que muestra cómo se ensamblan, cómo se hace todo este proceso que estaba describiendo ahora. Así que también lo recomiendo para que conozcan ese proceso. ¿Ya? Así que eso es por el día de hoy. ¿Algún comentario final, pregunta? ¿Algo que agregar? A mí me queda igual la duda como cómo se le especifican todas estas cosas al fabricante, como en qué formato. Si eso también está incluido en los software o son como cosas más, no sé, más avanzadas. Todas estas cosas te refiere a los fiduciales, al solder mask, a esas cosas. Sí, sí, eso. Eso viene definido en los archivos de fabricación. Cuando veamos la fabricación, o sea, el diseño de la PCB, y veamos los entregables que ustedes van a tener que generar para la entrega de la PCB, a ustedes se les va a pedir que generen todos estos archivos que tienen esa información. Hay un archivo que contiene, hay un archivo que contiene el dibujo del cobre por cada capa, ¿ya? Un archivo por capa, y contiene el dibujo del cobre, nada más que eso. Y tiene las dimensiones de la PCB, qué sé yo. Hay otro archivo que contiene las ubicaciones de las perforaciones. Hay otro Sí, archivo que contiene los diámetros de las perforaciones. ¿Ya? Y así. Hay un archivo para cada cosa. Hay un archivo que tiene las coordenadas y la orientación de todos los componentes para la pick and place. En números. ¿Ya? Entonces, todos esos archivos los generan los software de diseño PCB. Tienen una forma de generar todos esos archivos que los vamos a presentar, los archivos. Y bueno, cada programa tiene su forma de generar los archivos. Pero eso se le entrega al fabricante en general. Ah, y entonces para el solder mask y eso también existen los... Sí, Ya. porque, mira, yo acabo de decir que por cada capa de cobre hay un archivo, ¿verdad? Bueno, Ujú. por la capa de solder mask es otra capa, ¿ya? Ah, ya. También es un dibujo. Y hay otra más que es el solder paste, que son las aberturas donde va la pasta de soldar, ¿ya? Porque no toda la parte de cobre expuesto va con pasta de soldar, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso de acá, en esta PCB, el solder paste o lo que va con pasta de soldadura debiese, por ejemplo, incluir estos pads que están acá, ¿verdad? Este pad deberían ir con pasta de soldar. Pero por el lado tengo estos conectores. Y estos conectores through-hole no llevan pasta de soldar. Entonces, ¿cómo sé que aquí no tengo que poner pasta y en el otro lado sí tengo que poner pasta? Hay otro archivo que es el dibujo con las aberturas donde yo tengo que poner pasta de soldar, ¿ya? Porque además Mm. sucede que muchas veces la pasta de soldar se tiene que distribuir en cuadrantes y no llenar el pad completo cuando uno tiene componentes como este, en donde tiene un pad súper grande, ¿ya? Y en general se dividen esos pads en secciones y se pone porciones de pasta porque si no sería demasiada pasta y el componente podría quedar muy levantado del centro y no pegar las patitas de los lados. ¿Ya? Entonces todas esas recomendaciones están en las guías que explican cómo hacer las librerías de los componentes. Eso es parte de las librerías de los componentes. En donde el footprint incorpora dónde van los pads, incorpora las aperturas del solder mask e incorpora las porciones donde yo tengo que poner pasta de soldar. Entonces los software de CAD hacen esto automáticamente
Uno dice quiero poner un pad y el pad genera al mismo tiempo simultáneamente el dibujito de cobre, la apertura del solder mask y el solder paste. ¿Ya? Pero uno los puede modificar si es que tiene requerimientos especiales y necesita, por ejemplo, apegarse a la normativa de clase 3 de las normas de la IPC. ¿Ya? Entonces, esas cosas uno las puede modificar después, pero en general el programa hace como genera estos archivos como por default y uno puede trabajar partiendo de ahí. Ah, ya, perfecto. Y si uno quisiera modificarlo, modifica la librería al final, no la... Sí. Si uno quiere modificar esos parámetros, modifica la librería. En tanto, esa librería va a ser una referencia para poder hacer ese diseño consistentemente en el futuro. Bacán. Ya, muchas gracias. Ujú. Perfecto. Entonces, ¿estaríamos por el día de hoy? Si no hay más comentarios, lo dejamos hasta ahí entonces. Voy a ver qué pasó con la grabación de YouTube, que yo creo que quedó pésima, así que seguramente la voy a resubir más rato. Así que eso. Nos estamos viendo entonces hasta el próximo martes. Que tengan excelente fin de semana y bueno, ahí cualquier cosa estamos en contacto. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Chao, que Chao, estén súper gracias. bien. Oye, está bien. Chao, profe. Muchas gracias.